Bueno, como siempre le decimos, es una alegría poder hacer este programa. La verdad que para mí disfruto hacer el programa, poder con mi humilde aporte y el aporte de todos los quienes hacemos Conociendo la Constitución, el doctor Guillermo Leonardi, la doctora Vanessa Laciar, Daniela Villegas y que les habla. Para nosotros es un orgullo poder trasladar nuestro humilde conocimiento, ser intermediario, porque en definitiva nosotros no hemos creado la Constitución, sino lo único que hacemos es poder transmitir los conocimientos y el espíritu de la misma, digamos, de la Constitución, para que puedan tener nuestros oyentes una herramienta más para defender su derecho, porque yo creo que es muy importante para que avance un país, que los derechos de los ciudadanos sean respetados y que los ciudadanos hagan que esos derechos sean respetados, y cómo hacer a través de la educación, de conocer la legislación, conocer la Constitución, conocer los derechos, estar instruido. Por eso es fundamental, y lo decía Sarmiento, para que un país crezca como país, la educación es fundamental. Por eso nosotros a través de este programa transmitimos el conocimiento de la Constitución Nacional. Por eso este programa se llama Conociendo la Constitución, y siempre hablamos de los derechos, hablamos de los derechos de los trabajadores, de los derechos laborales, hablamos del medio ambiente. De hecho, ahora voy a hablar un poco del medio ambiente. Hablamos del derecho de la salud, de la educación, los derechos a publicar sus ideas, cada ciudadano sin censura previa, los derechos a no ser juzgado sin juicio previo, fundado en una ley anterior al hecho del proceso, principio de inocencia, un principio de inocencia que muchas veces es vulnerado, porque hay veces que se presume ya, o sea, se actúa al revés, directamente. Hay situaciones en la cual una persona es culpable y tiene que demostrar lo contrario, cuando la legislación de la Constitución y el derecho penal dice todo lo contrario, que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Lo que pasa que, bueno, también es cierto que muchas veces nunca se demuestran, porque las causas no llegan a terminarse, se archivan. Igualmente, esto ha habido un cambio y ha habido un avance en el Código de Procedimiento Penal argentino, en la cual se ha ido avanzando, y en eso yo creo que ha habido una evolución. Por supuesto que habrán otras cosas que habrá que corregir para que los juicios sean cada vez más cortos, y podamos conocer la verdad. Pero bueno, tenemos la esperanza que lleguemos a un camino en el cual eso se pueda llevar a cabo. El artículo 41 de la Constitución Nacional, que bueno, varias veces ya lo hemos leído, no lo voy a leer para no hacer aburrido el programa, pero bueno, en resumidas cuentas, es un artículo en el cual nos da derecho a todos los habitantes a poder gozar del derecho a un ambiente sano y equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, entre otras partes del artículo, pero esta es una de las partes más importantes. Y en este sentido quería comentar algo importante,
que es un artículo que se publicó con respecto a algo que es el futuro, como ya lo verán, que es el de los coches eléctricos. El sentido de la utilización de los autos eléctricos justamente es generar menos contaminación ambiental. Por eso uno se pone muy contento cuando dice cuando ve la información que en Europa hay en varios países europeos la intención de que ya en el 2030 ya todos los autos en algunos países de Europa ya sean eléctricos, ya no haya autos a combustión que usen combustibles fósiles, es decir, petróleo, derivado del petróleo, como es la nafta y la gasolina. Entonces, para poder evitar que avance como está avanzando a grande escala el calentamiento global y el cambio climático producido justamente por la contaminación que produce el efecto invernadero, la emisión de dióxido de carbono, que es justamente lo que calienta el planeta y genera cambio climático y contaminación. Bueno, por eso se lo va a ir reemplazando los autos que andan a combustión por autos eléctricos, la cual de esa manera no emiten estos gases contaminantes. Pero hay un problema, hay otro problema. Si bien no va a utilizar los derivados del petróleo, pero va a utilizar un mineral justamente que es el que se utiliza para hacer las baterías de esos autos eléctricos. ¿Y cuál es ese mineral? Es el litio. Pero la extracción del litio ocupa mucha agua y también, por supuesto, genera un cambio en la biodiversidad. Entonces eso está generando contaminación. Es otro problema. Entonces uno no sabe cuál es el mayor problema, si como estábamos antes o como vamos a estar después con los autos eléctricos. Por eso digo que es importante analizar un poco este tema, porque es el problema del futuro, la utilización de los autos, hasta qué punto es beneficioso para el medio ambiente o no. Y a este paso vamos camino a la destrucción del planeta con la contaminación que estamos generando. Entonces es algo muy delicado y muy complejo, y yo creo que los grandes líderes del planeta tienen que tomar cartas sobre el asunto y que se prime la vida, la subsistencia de la raza humana y de la flora, la fauna y la tierra por sobre los intereses económicos, porque en definitiva, si no tenemos vida humana, ¿de qué sirve lo económico? ¿De qué sirve? Es la pregunta que me hago y que nos hacemos mucho. Sobre todo los ambientalistas, que lamentablemente son corridos cuando ellos se manifiestan. Eso pasa en todas partes del mundo. Vimos unas imágenes en Londres, en Inglaterra, la cual se los maltrataba, se los sacaba de una forma muy indignante de los lugares públicos donde ellos se manifestaron. Bueno, ¿cómo dice el artículo? ¿Cómo empieza este artículo? Con tanta demanda de litio para las baterías de coches eléctricos, estamos a las puertas de un nuevo problema de contaminación. Nadie duda de la necesidad de reducir las emisiones de CO2, que es dióxido de carbono. En el transporte, la solución pasa por los coches eléctricos de batería. Al menos así parece haberlo decidido en mayor o menor medida los gobiernos de medio planeta.
dejando un requisito de esperanza para los eléctricos de hidrógeno. Sin embargo, con la necesidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono vía el uso masivo de baterías de iones de litio, podríamos estar creando otro problema igual de nocivo o más. Esto es lo grave, lamentablemente. El litio es imprescindible para las baterías de los coches eléctricos y la demanda en la próxima década se presenta como ingente. El litio está presente en pequeñas cantidades en los ánodos y cátodos de la celda que componen las baterías. Y una batería de coche eléctrico tiene de media unos 160 gramos de litio metálico por kWh. Los fabricantes no suelen develar esa información. En una batería de 50 kW, esos son 8 kilos de litio. O sea, es una cantidad bastante importante que se utiliza de litio por cada kilowatt. Como recuerda Axel Scholnet en The Driver, las previsiones de General Motors, del grupo Daimler y del grupo Volkswagen apuntan a la fabricación de baterías con una capacidad total de 240 GB al año, cada uno dentro de una década. Cada uno de ellos va a necesitar hasta, escuchen bien, 38.400 toneladas de litio. Muchísima cantidad. Si le añadimos a la ecuación Tesla, Toyota, los fabricantes chinos, etcétera, es evidente que en la actualidad no hay una manera rápida, eficaz y eficiente de suministrar esa cantidad de litio. Y una de las razones es que el litio es bastante difícil de conseguir. Por una parte, al igual que el petróleo, no se encuentra en todas las regiones del mundo, y por otra parte se encuentra en lugares cuyos habitantes quizá no quieran que se destruya su entorno y ecosistema. A menudo el litio se encuentra en ecosistemas frágiles. Es verdad que hay grandes depósitos en Chile, en el desierto de Atacama y en el salar de Uyuni en Bolivia, así como en la provincia de Salta, Argentina, que es ya el tercer productor mundial. En estos casos la extracción es bastante sencilla y a priori con bajo impacto en una zona ya de por sí árida, y sin embargo se necesitan unos 2 millones de litros de agua para producir una tonelada de litio. 2 millones de litros de agua para producir una tonelada de litio. Y eso es, por supuesto, lo que también genera un gran daño en el ambiente y además ante un recurso limitado como es el agua potable. Este enorme consumo de agua no solo afecta a los ecosistemas circundantes, sino que también tiene un enorme impacto en los agricultores locales. Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Extracción de Litio en Argentina 2019, que entrevistó a las 10 comunidades que viven cerca de dos salinas, Sales de Jujuy y Minera Exar, los detractores de la mina dicen estar preocupados por el impacto a largo plazo de litio en el medio ambiente, empezando por el descenso de la capa freática, afirmando que el ganado de la región ya ha empezado a morir. Algo totalmente lamentable. Las consecuencias de la minería sobre el ecosistema también se han podido ver en otras regiones del mundo.
En mayo de 2016, cientos de manifestantes arrojaron peces muertos a las calles de Tagón, una ciudad situada en el extremo oriental de la meseta tibetana. Los habían sacado de las aguas del río Liki, donde una fuga química tóxica de la mina de litio de Gansihu Ronda había causado estrago en el ecosistema local y podría ir más allá. Una investigación realizada en Nevada, donde también se extrae litio, descubrió impacto en los peces hasta 240 kilómetros agua abajo de una operación de procesamiento de litio. Ahora toda la industria cuenta con los nuevos yacimientos en el interior del Círculo Polar Ártico. La empresa minera estatal rusa Rosatom, que de paso también extrae litio para armamento nuclear, está estudiando la posibilidad de abrir una mina en la península de Kola para 2030. Este yacimiento, llamado Comacero, se encuentra dentro del Círculo Polar Ártico. Además, también en el Círculo Polar Ártico, la empresa sueca Arctic Miner ha reservado otros terrenos explorables. Según Harry Natunen, experto en minería de la Asociación Finlandesa para la Conservación de la Naturaleza, la minería en el Ártico sería catastrófica. Dice que la difícil extracción de litio de la tierra helada generaría 50.000 toneladas de residuos tóxicos. 50.000 toneladas de residuos tóxicos para 1.000 toneladas de litio producido. El Círculo Polar Ártico ya ha soportado gran parte del coste de los minerales para los vehículos eléctricos, ya que la minería de níquel Norilsk, la minera de níquel Norilsk, el lugar más contaminado del mundo, proporciona el material que está sustituyendo el problemático cobalto y no ha hecho más que generar un nuevo problema.